palabra, nos da gracia y exaltar misericordia para nosotros. Que tú corras nuestra vida, nos ayudes, enseñándonos, Padre eterno, tus cosas, estableciendo en nuestros corazones claramente la verdad de tu palabra. Bendice a nuestra hermana, ahora al exponer puedas tú guiarla con toda humildad y con todo temor ante tu rostro, para que la palabra tuya sea dada con libertad y entendida por cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a seguir con esta segunda parte y vamos a mirar los ataques satánicos que ha sufrido Job, pero primero de ello un último punto antes de introducirnos al contenido, y aquí lo tenemos un poco más difícil con los hermanos el sábado pasado en Tandil, cuando tratamos el tema, porque yo tenía el PowerPoint y lo podía mostrar. Ahora lo tengo que describir y van a tener que usar la imaginación visual. Tiene que ver con este punto. El libro de Job tiene, no sabemos cuál es el autor, si fue Job mismo, si fue un autor que no conocemos, algunos dicen fue Moisés, es posible que fue Job mismo. Hay lugares donde él dice, si escribiese con pluma, si se inscribiese en una piedra todo lo que yo estoy pasando. Él ha expresado más que una vez el deseo que sus historias fuesen escritas, pero no sabemos quién lo hizo, si fue él. Lo que sí sabemos que este libro tiene una composición, y el punto que ahora brevemente tratamos es la forma, la estructura y la composición del libro. Es un libro con un diseño muy bien estructurado. Tiene un prólogo y un epílogo, y se imaginan que esto con un PowerPoint lo puedo mostrar. Pero nos vamos a ayudar con la imaginación. Si se imaginan una composición, un prólogo, que es el capítulo 1 y 2. El capítulo 1 y 2 hace el prólogo. Y el capítulo 42 es el epílogo, la palabra final. Tanto el prólogo como el epílogo, el comienzo y el final, están en forma narrativa, como una historia. Como ya hemos leído, hubo un hombre, su nombre era en el país de Uz, su nombre era Job, tuvo hijos, es forma narrativa. Es el capítulo 1 y 2, el prólogo, y el capítulo 42, el epílogo. Eso es en forma narrativa. Todo lo demás, todo el libro es poesía. Poesía compleja, quiero decir, de distintas formas, como ya hemos dicho. ¿Cómo está compuesto? Por tres partes principales. Entonces tenemos prólogo, epílogo, y viene el cuerpo, que está muy bien formado, constituido, y es un equilibrio. Primero vienen los capítulos 3 a 27, que son diálogos. Son 3 ciclos de diálogos. Entonces, capítulos 3 a 27 son 3 ciclos de diálogos. Hay 3 amigos, Elifaz, Bildad, Zofar. Le vienen a visitar, a hacer luto con él, y entonces empieza el diálogo. Habla Elifaz, responde Job. Habla Bildad, responde Job. Habla Zofar, responde Job. Primer ciclo. Segundo ciclo de diálogo, lo mismo. Habla Elifaz, responde Job. Habla Bildad, responde Job. Habla Zofar, responde Job. Segundo ciclo. Y el tercer ciclo, lo mismo.
salvo que en el tercer amiguito, que es Zofar, que significa pajarillo, te da la impresión que es más chiquitito, se dice también que se hace un poco el humilde, no, en el tercer ciclo no interviene. Habla Elifaz, responde Job, habla Bildad, responde Job, y ahí termina. Zofar, el tercer amigo, en el tercer ciclo se carga. Entonces tenemos el prólogo y el epílogo. Después vienen 3 ciclos de diálogos de los 3 amigos con Job. Después viene un himno que es una maravilla, es un himno de alabanza a la sabiduría divina, que es el capítulo 28, y sostiene todo el cuerpo del libro. ¿Lo ven? Se imagina que yo hice un gráfico, un dibujo, prólogo, epílogo, 3 ciclos de diálogos, un himno de alabanza que sostiene todo, y después vienen 3 grandes monólogos. Job, el cuarto amigo, Eliú. Entonces, si uno lo ve dibujado, ¿se lo imaginan? Yo hago del PowerPoint aquí, describiéndolo en el aire. ¿Funciona eso un poco? ¿Sí? Prólogo, epílogo. 3 ciclos de diálogos, 3 monólogos largos, pero están sostenidos, equilibrados por el capítulo 28, que es el himno a la sabiduría divina, donde Job pregunta, el hombre puede tanto, el hombre sabe tanto, pero la sabiduría, ¿dónde está? Es un himno precioso. Sostiene los 3 ciclos de diálogos y los 3 grandes monólogos. Los monólogos, Job, el cuarto amigo Eliú, y al final, y eso por eso lo quería haber proyectado, porque el dibujo ya te dice, ya te muestra, todos han hablado, ya ante los ojos lo ves dibujado, y ahora lo describo en el aire, uno ve una gran porción de diálogos, el himno de Job, y después grandes monólogos, y al final breves capítulos que son los monólogos de Dios. Y ese dibujo te dice, al final de todo, cuando todos han hablado, cuando todos han dicho lo que querían decir, y cuando al final se callan, le dan lugar a Dios. Ya el dibujo te dice eso, que es triste. Hablan y hablan y hablan y hablan y no soluciona nada. Y Job se pone cada vez peor. Y al final, cuando ya llego al epílogo, por eso es tan gráfico, lo quería haber mostrado, al final habla Dios. Pero ya te dice cómo somos los hombres. Hablamos y hablamos y queremos hablar y hablar, y es como si el Señor dijese, y yo estoy esperando, ¿cuándo me dan lugar a mí? Que yo hable y me van a escuchar. Y entonces descubrimos en el libro de Job, recién, cuando Dios habla, Job, que cuando más hablaban los amigos, peor se ponía. Pero cuando habla cuando habla Dios, ahí es donde le toca el corazón. Recién ahí viene el consuelo, recién ahí viene la comprensión de lo que él no puede comprender. Recién ahí, pero ya ese gráfico, que lo hice en el aire, te muestra cómo habla la gente, cómo hablan los hombres. Cuánta verbosidad, cuánto de hablar. Y a Dios no le dan lugar, que Dios habla. Recién cuando Dios habla, entonces tiene la solución. Entonces, ese es el punto para introducirnos ya al libro de Job. Y entonces, vamos primero a leer del prólogo, que es historia en forma narrativa, del versículo 5, donde hemos dejado, capítulo 1, el versículo 6, habíamos leído hasta el 5, el versículo 6, y
quisiera pedir que lo podamos leer todo, hasta inclusive el versículo 2 al versículo 3, capítulo 2 al 3. ¿Sí? O sea, capítulo 1, 6, hasta el 2, 3. Sí, por favor. 1:6 al 2:3. Dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente lo ponga tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos, y tomáronlos e hirieron a los mozos a tiro de espada. Solamente escapé yo para traerte la nueva. Aún estaba este hablando, y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos, y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte la nueva. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y dieron sobre los camellos, y tomáronlos, e hirieron a los mozos a tiro de espada. Y solamente escapé yo solo para traerte la nueva. En tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte la nueva. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Hasta dónde era? 2. Hasta el 2, 3. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Ya estamos entrando en el contenido de Job, y hemos visto que aquí se nos describe 2 escenas, en 2 esferas. La primera y la segunda escena son ataque de Satanás, y la respuesta de Dios. Son cosas que han pasado históricamente en distintas esferas, en la esfera terrestre y en la esfera celestial. Hay que tener bien en cuenta que lo que hemos leído, Job no lo sabía. Job estaba en la esfera terrestre, estaba en la esfera terrestre.
él no es terrenal. Job no sabía, y eso es importantísimo para entender el libro de Job, que Job no sabía lo que pasaba en la esfera celestial. Nosotros lo sabemos porque lo tenemos en la palabra y lo leemos. Nosotros leemos que Satanás se presentó y hubo ese diálogo entre el Señor Dios y y Satanás, entre Dios y Satanás. Pero Job, en la esfera terrenal, no lo sabía. Eso es importante para entender lo que pasa, porque ya nos da la pauta. Hay cosas que pasan, que nos acontecen, que nos pasan, que no podemos entender porque no sabemos lo que ha pasado en la esfera celestial. Dios lo ha permitido. Entonces Job no sabía eso. Lo que nosotros leemos, que Satanás se presentó delante del Señor, delante de Jehová, y entonces en el versículo 6 dice que se presenta, y en el 7 vemos que Dios se anticipa. Como Él es todopoderoso y omnisciente, sabe lo que hay en el corazón. Y aquí uno puede decir, ¿por qué le dice eso a Satanás? Lo está provocando. No, se anticipa a decir, y literalmente dice, has puesto tu corazón, quiere decir tu deseo, has puesto tu apetito satánico en mi siervo Job. Literalmente dice, has puesto tu corazón en, y se interpreta como has considerado, has visto, pero va más allá, has puesto tu corazón, dice literalmente, y se traduce, se interpreta como considerar. Has puesto tu corazón sobre, y aquí viene el retrato, yo lo describo, el retrato divino, de parte de Dios, de Job. Mi siervo, como hemos visto antes, perfecto, recto, temeroso de Jehová y apartado del mal. Es el retrato, ese es mi siervo. Ahora hay que considerar que ese retrato lleva un título honorífico de parte de Dios, y es mi siervo. No pasemos de largo ese título, es un título honorífico, que Dios diga, mi siervo. Y ahí es donde donde Satanás puso su corazón. Y Satanás es el padre de mentira, es el homicida, el que mata desde el principio. Sabemos en Juan 8:44 que él no permaneció en la verdad, es padre de mentira. Juan 8:44. Y sabemos también que en Apocalipsis se nos dice, el que acusa, y eso es lo que va a hacer propiamente, el que acusa a los hermanos. Se nos dice en Apocalipsis 12, 7 a 10, que es el que acusa a los hermanos. Cuando al final se habla del dragón, de la serpiente antigua, dice el que acusa a los hermanos. Y es lo que él hace. Apocalipsis 12, 7 a 10. Y entonces Dios lo previene, se anticipa y le dice, ya lo sé, ahí vas. Dios le está diciendo, ya sé que ahí vas. Y entonces aquí le describe, como ya hemos visto en el verso 8, y repite las palabras del verso primero. Y entonces viene la respuesta satánica. Y esta es la esencia del contenido de Job. Es una parte esencial, Job 1:9, para entender el propósito del libro. Satanás ha puesto su corazón, ha considerado, ha visto al siervo Job y lo apetece. Y entonces acusa, ¿no es el acusador? Acusa y dice en el 9, y en el hebreo dice lehinam, y hinam quiere decir por nada
En el hebreo moderno, Hinam significa gratis. Y se pone, si una tienda pone Hinam, va toda la gente, van todos, porque dice gratis, por nada. Y en el hebreo bíblico significa no porque me des algo. Entonces él acusa diciendo, ¿es Hinam que Job teme a Dios? ¿Teme a Dios Hinam gratuitamente? ¿Por nada? Y entonces acusa, le has dado esto, no dice así en el verso 10, le has cercado, le has dado muchas cosas, has bendecido la obra de sus manos, pero acusa, extiende tu mano en el 11 y verás, y viene otra palabra clave del libro de Job, al menos es clave del prólogo, que es la palabra baraj, que significa bendecir, baraj, sí, bendecir. Y vas a ver que en el 11 dice que te baraj en el rostro, y significa irónicamente blasfemar. Es el mismo verbo, baraj, es el mismo verbo que se usa cuando él dice en el verso 5 al final, quizás mis hijos en su corazón han baraj, han blasfemado, han bendecido, irónicamente, han maldito, han blasfemado contra Dios. Entonces es el mismo verbo que aparece en el verso 5 en cuanto a los hijos. Ahora dice, vas a ver, ya no que en el corazón te va a blasfemar, te va a bendecir, te va a baraj, te va a maldecir en el rostro. Eso es lo que quiere, que un siervo de Dios blasfeme en el rostro de Dios, así, atacando a Dios. Qué satánico, qué obra satánica, qué propósito tremendo que lograr eso. Extiende tu mano. Pero ¿cuál es la acusación? La acusación satánica es imposible que un siervo de Dios, que es íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, es imposible, ahí está la acusación, que te ame así nomás. Te ama porque le das algo. Pongámoslos con toda reverencia y con, perdón el ejemplo, pero pensemos en una persona que ama a la otra porque tiene dinero. Te amo porque tienes tantas cosas para darme. ¿Quién desea ese amor? Te amo porque me puedes dar muchas cosas. Te amo porque tú eres rico y tienes un coche. Pensemos en lo que pueden. ¿Quién quiere ese amor? Ahí es la acusación. ¿Es Hinam? ¿Es por nada que Job te ama? Y Job diría, sí, yo le amo porque le amo. Te amo, Señor, porque tú eres mi Salvador. Te amo porque te amo. ¿Está claro el punto? Amar a Dios no porque nos da riqueza, nos da tesoros, nos da tantas cosas. Te amo porque me das espiritualmente tesoros. Te amo no porque me has dado miles de camellos y tantos burros y tantos asnos y una casa tan grande. No, te amo porque te amo. Te amo por amor. Te amo porque tú me amas. Te amo porque quiero responder a tu amor. Te amo porque como siervo quiero responder a tu amor divino. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Satanás ataca. ¿Está claro? Dice, es Hinam, es gratuito, es sin nada, es así nomás. Y entonces Dios le permite que haga todo lo que va a hacer, y el pobre Job no lo sabe, porque está en la esfera terrenal. Job no sabe que Dios está desafiando a Satanás, más que desafiar, le va a probar, le va a demostrar, le va a dar la prueba que es posible que mi siervo
sea un miserable, que ya no tenga nada, pero yo, diablo, te voy a mostrar que es posible, que mi siervo me ama, Jinam, me ama por amarme. Y Job, anticipándonos, da la prueba que es posible. Y ese es el propósito de Job. Ese es el mensaje de Job. Es posible pasar todo eso, perder todo y amar a Dios por amar. Y entonces el Señor le dice, extiende tu mano, le dice en el 12 a Satán, y es lo que hemos leído. Vez tras vez viene el mensajero, pasó tal cosa, vino un viento, una tormenta, cayó la cosa y la casa, tus hijos murieron, yo solo me escapé a decírtelo. Vinieron los sabeos, nos atacaron y yo solo escapé para decírtelo. Mensaje tremendo tras mensaje tremendo. Ese es el primer ataque. ¿Y cómo termina Job? En el versículo 20, cuando ya no tiene propiedad, cuando ya no tiene hijos, cuando ya no tiene nada, pasaron todas las tragedias. ¿Qué hace Job? ¿Cómo reacciona? Rasga su ropa, que es expresión en el Antiguo Oriente, hasta hoy en día inclusive, de luto, se echa ceniza o polvo en la cabeza y se pone un saco. Un saco es expresión de luto y vestimenta de lujo. ¿Cómo se dice estar en saco y ceniza? ¿No se dice así? Entonces, él rasga su ropa, cae a tierra y se humilla. ¿Y qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver, el Señor ha dado, el Señor ha tomado. ¿Y qué dice? Usa el mismo verbo baraj, pero en sentido positivo, y le da a Satanás, está privado de todo, pero prueba que es posible perder todo y no blasfemar, porque aquí el Espíritu Santo inspira al autor a decir, y no pecó en todo esto, y no le hizo reproche, no dijo nada malo, no reprochó nada a Jehová, no pecó en todo esto. Bendijo a Dios. Entonces, claro, nos imaginamos cómo estará Satanás. La segunda, lo hemos leído, segundo ataque. Otra vez le dice el Señor, has puesto en el versículo 2:3, has puesto tu corazón sobre mi siervo, y repítelo, y entonces le dice, no hay nadie en el mundo como él. ¡Qué testimonio! Pobre Job. No sabía lo que estaba pasando en la esfera celestial. Y eso nos enseña. A veces nos pasan cosas tremendas y lloramos, pasamos por un valle de lágrimas y no sabemos cuál es el plan de Dios, que Él en la esfera celestial tiene un propósito y un plan, y que ante Dios en la esfera celestial estamos triunfando como Job, porque Job aquí está triunfando, aunque está rasgándose, cuando luego con un tiesto se está, porque está herido, entonces le dice, no hay nadie en el mundo como él, y apartado del mal. Pero en el versículo 3 que hemos leído, y él se aferra a su ser tam, y se aferra a su integridad. No tengo la versión española aquí, pero en el versículo 3 del capítulo 2, al final, dice, se mantiene, se aferra a su... ¿Cuál es el versículo? 3. Retiene su perfección. Ese es, gracias. Aún retiene su perfección. Aquí vuelve esa palabra tam, y dice literalmente, se aferra a su ser tam. O sea, Dios siguió íntegro. No fue un corazón dividido. Aún se aferra a su perfección, a su ser, esa palabra tam. O sea, es una palabra clave.
Y entonces Satanás, cuando dice, el hombre no dará todo, y entonces viene la última prueba que todos sabemos, del versículo 4 al 10, el versículo 4 al 10, si lo resumimos, vemos que entonces en el versículo 7 dice que Satanás lo atacó y le produjo una enfermedad en la piel, en el cuerpo. Si leemos otros capítulos de Job, vemos que dice que mi piel está como desecada, que salen todas cosas, erupciones tremendas, se le cae la saliva, dice que mis huesos salen de la piel y que la piel está apegada al esqueleto. O sea, el hombre estaba desfigurado y se está rascando con un tiesto, porque tiene un problema en la piel, una enfermedad tremenda, de aquí hasta la planta de los pies. Y entonces Satanás usa el último instrumento que le queda para atacar. Usa lo más querido, que a lo más amado, o sea, de las cosas más amadas, le quitó los hijos, le queda una amada. Una flecha satánica le queda, así a Satanás, y te pega en donde más te duele. Pero Job no sabe que está triunfando ante Dios. Eso es lo importante, para entender algo de este libro tan profundo. Job no sabe lo que está pasando en la esfera celestial. Y entonces echa la flecha de veneno satánico al corazón de Job, usando lo que más ama, su esposa. Y era lo último que le quedaba. Entonces su esposa dice, y usa la misma palabra perfección, la misma palabra tam. Dice, ¿aún retienes tu ser tam? Que aquí se traduce con simplicidad, en el capítulo 2, versículo 9, la mujer le dice, ¿aún retienes? Y el hebreo dice literalmente la misma palabra. ¿Retienes tu perfección, tu integridad? ¿Retienes eso de ser íntegro, perfecto para con Dios? Vemos cómo Satanás ataca. Y aquí diríamos, aquí pobre, aquí se le quiebra el corazón, aquí cae. Y triunfa Satanás. No. Así como está, aún es capaz de exhortar seriamente a lo que más ama, a la que más ama. Dice, hablas, porque le dice la señora, la esposa, Bará, bendice a Dios y muere. Pero es ese verbo, Bará, bendice, que parece que le está sugiriendo maldice, pero dice bendice. Es ese mismo verbo. Entonces, un verbo clave es ese verbo Bará, que está, para mencionarlo una vez más, en el versículo 1, 5 y 11 y 21, y en el capítulo 2, versículos 5 y 9. Bará como verbo clave. Repito, el capítulo 1, versículo 5, versículo 11 y 21, y en el capítulo 2, versículos 5 y 9. Le dice, Bará a Dios, bendice, le está insinuando y muere. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Habla como cualquiera de las necias, como una mujer necia, que es lo opuesto de un sabio. Entonces vemos que ahí triunfa y le dice, si de Dios hemos recibido todo, ¿no recibiremos el mal? Hablas como una mujer fatua, necia. Entonces le está enseñando. De aquí en adelante la mujer desaparece.
En todo el libro, en todos los 42 capítulos, la esposa no aparece más. Al final vuelve a tener hijos, pareciera que vuelve, pero fuera de eso, una vez más es mencionada. En una de esas quejas de Job expresa, llora, mi señora tiene asco de mi aliento, lo dice en un texto. Es la única vez que la vuelve a mencionar. Entonces, vemos la tragedia, ahí perdió todo. Y lo que le quedaba. Entonces, Job prueba, en este punto está la prueba. No ha pecado. Y así como desaparece la señora desaparece Satanás, en todo el resto del libro, Satanás no lo vemos más. Salvo que al final es mencionado indirectamente por Dios, cuando habla del Behemoth y de Leviatán, al final. Y una vez más es mencionado en el capítulo 3. Pero como Satanás, no quiero mencionarlo como personaje porque no se lo merece, pero como Satanás no aparece más. Entonces, ¿cuál es el punto, la conclusión que ahora sacamos? Job fue el que demostró con su actitud, en este punto, que es posible amar a Dios, aunque te haya permitido que pase lo que pasa. Y no lo entiendes, no sabes por qué te acontece todo eso, pero no blasfemó y siguió amando a Dios. Entonces Satanás fue derrotado. El acusador, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, fue derrotado. Pero Job no lo sabía. Entonces aquí es un punto decisivo, una etapa que termina. Satanás es derrotado y Dios demostró a Satanás, es posible que un siervo, así como es retratado Job, me ame, porque me ama, gratuitamente. Te amo, Señor, porque te amo. Entonces, aquí es un punto final, pero la historia sigue. Es porque la experiencia de un siervo, la historia sigue. Dios quiere seguir enseñando, pero tenemos que marcar aquí un punto final. Aquí la victoria es de Job, aunque él no tiene noción. Satanás es derrotado y Dios se goza, porque pudo probar. Es posible que un siervo me ama porque me ama, solamente porque yo soy su Dios. Me ama porque yo soy todo para Él, porque yo soy todo para Él. Por eso, aunque le quiten todo, me tiene a mí. Entonces es posible. Y esa es la lección para nosotros, un gran consuelo. No sabemos por qué nos pasan cosas tremendas, pero es posible que un siervo sirva y ame a Dios, por amor, porque Él es todo, porque Él me da todo. Y esto apunta a Cristo, apunta a la salvación, apunta al Mesías, porque ahí me da todo, me da la salvación, me da por fe en Cristo todo, aunque me quite todo, en lo material, en lo social, en lo físico, pero todo está en Él. Entonces es posible, pero como dijimos, la historia sigue. Estoy mirando la hora. Hasta menos cuarto. Podemos hacer bueno, hacemos así, aquí termina una etapa en el libro y ahora vamos a mirar cómo sigue. Han venido los amigos y vienen los tres. Elifaz de
Temán, dice el versículo 11, Bildad y Zofar. Y se habían puesto de acuerdo en hacer luto con Job, dice el verso 11. No sabemos cómo se han enterado, lo que sí sabemos que en el Antiguo Oriente ya había un sistema de comunicación muy desarrollado. Por ejemplo, David tenía mensajeros que corrían, que eran los etíopes. Hasta hoy en día los etíopes son los que, para carrera, son los etíopes, ya en la antigüedad. Pero antes de David ya había un sistema de información, de comunicación muy bien desarrollado. Y así es que estos amigos se han enterado de la tragedia de su amigo Job, se han comunicado, y eso sin celular, sin internet, sin todos los medios que nosotros tenemos, se habían puesto de acuerdo. De distintos lugares, bien distantes, se pusieron de acuerdo en hacer luto. Y entonces vienen los tres amigos. El cuarto, Eliú, queda para la segunda parte del libro. Como hemos visto, 3 ciclos de diálogos, el himno de la sabiduría y 3 grandes monólogos. Pero aquí estamos entonces, vamos a entrar a los diálogos. Pero antes de diálogos, miramos a los amigos. Son los mejores amigos que cumplen con su propósito de hacer luto con él y de consolarlo mientras se callan la boca. Los mejores consoladores cuando no hablan, cuando están con él y lloran, como dice la Biblia, con el que llora. Y si hay motivo para reír, reír con el que ríe. Pero los mejores consoladores son los que... Y como dice el libro de Proverbios, la sabiduría está en decir la palabra oportuna en el momento oportuno. Pero ellos hablan mucho y van de mal en peor. Entonces, aquí hacen luto, vemos en el versículo 12 del capítulo 2, se echan tierra, se rajan también la ropa, hacen luto y están así con él 7 días y 7 noches. Ahí les son de consuelo, mientras se callan. Y entonces rompe el silencio Job en el capítulo 3. Y ahí inicia el diálogo con un lamento de muerte. Es un lamento, es como un salmo, tiene la forma de un salmo, pero es un lamento. Pero un lamento tan triste donde él expresa su deseo de morir. Y entonces, este lamento hace que los enemigos reaccionen de una forma bastante violenta. Pero esto inicia los diálogos. Y hemos dicho, son 3 ciclos de diálogos, y si leemos los diálogos, aún en el primer ciclo, van de clímax en clímax, cada vez más violencia, cada vez más fuertes, cada vez más agresivos. No se asusten, agresivos. Vinieron para consolar, pero hay agresión, hay ataque, hay intolerancia. Lean los diálogos y van a ver que encuentran eso. Son intolerantes con el pobre Job, no aguantan lo que él dice, pero hablan desde una perspectiva así. Ahora hay que ver primero, después del lamento de Job, mirar la perspectiva teológica de los 3 amigos. Pero primero miremos el capítulo 3, no sé si todos lo han leído, pero el capítulo 3 es la apertura a los 3 ciclos de diálogos. Él rompe el silencio. ¿Qué pasó en esos
en esos días que ya estuvo perdiendo todo, en esos días que estuvieron 7 días, 7 noches sus amigos, ¿qué pasó por su mente? De repente rompe el silencio y se echa a llorar en una queja tremenda. ¿Qué es el capítulo 3? Sale, brota con lágrimas del corazón de Job. Y es una queja donde él expresa su deseo de no vivir, su deseo de muerte. Quizás nos asusta, pero es la realidad. Cuando uno está en un estado de enfermedad tremenda, porque ha estado tremendamente enfermo, leyendo todo Job descubrimos que ha estado pero terriblemente enfermo. Tenía un estado psíquico, emocional, choqueado, estaba en un shock, perder todo, hasta tu señora, y entonces de repente comienza a hablar. Pero tengamos en cuenta, no blasfemó, no reprochó nada a Dios. Y para Dios triunfó y le tapó la boca al acusador satánico, pero él no lo sabe y aquí se echa a quejar. Y este capítulo 3 se divide, como todo poesía, este es un lamento poético, en 3 estrofas. La primera estrofa va del versículo 1 al 10. Y si lo sintetizo, podemos decir, la primera estrofa expresa su deseo de no haber nacido. No dice en el versículo 1 y 2 dice, abrió su boca, exclamó y dijo. Entonces viene el versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón fue concebido. Y sigue lamentando y lamentando. Y entonces esta primera estrofa, hasta el versículo 10, se puede resumir y ponerle como subtítulo, Job expresa su deseo de no haber nacido. Es lo que aquí dice. Sigue la segunda estrofa del versículo 11 al 19, donde va en profundidad, aumentando su deseo de no estar, de no vivir. Y ahí expresa, ya que nací, ya que no morí al nacer, ya que nací, hubiera muerto después. Hubiera muerto inmediatamente después. Lean versículo 11 al 19 y van a ver que el subtítulo podría ser desea haber muerto después de nacer. Primero no quiso nacer, ahora dice ya que nací hubiera muerto. Y la tercera estrofa va al clímax de profundidad. Ahí dice el versículo 20 al 26 expresa rotundamente, quiero morir. ¿Para qué estoy? No quiero vivir más. Pero con todo, no blasfemó, no reprochó nada a Dios. Ahora, nos asustamos que un siervo de Dios pueda llegar a este estado. Pero la realidad histórica del libro lo dice. Va de queja en queja. No quiero haber nacido. Segunda estrofa, ya que nací, hubiera muerto al nacer. La tercera estrofa, ya que estoy viviendo, que yo muera ahora. Pero no blasfema a Dios, no hace lo que Satanás quiere. Hay que ver eso. Los amigos se enojan y lo acusan. ¿Cómo vas a decir esto? Lo acusan, pero no hace lo que Satanás quiere, o sea, no blasfema. Y hay que ver una cosa, en ningún momento dice, me arrepiento de haber servido a mi Dios como su siervo. Eso es importantísimo. No hay arrepentimiento, como muchos podrían pensar. Dice, ¿para qué serví a Dios tantos años? ¿Para qué? Ahora mira lo que me pasa. No, está tan deshecho, tan profundamente triste que dice, ¿para qué vivir? Pero en la esfera celestial le tapó la boca al maligno, pero no reprocha a Dios nada, no blasfema y en ningún momento dice,
me arrepiento de haber servido a mi Dios. Eso es importante. Y entonces, pero los amigos no lo ven. Hicimos Abuelo de Pájaro, pero es Abuelo de Pájaro, el capítulo 3, que habría que estudiarlo en profundidad para captar el dolor, palabra por palabra, lo que él vuelca, toda la angustia, lo vuelca en este lamento que es el capítulo 3. Y los amigos, en vez de decir, vamos a considerarlo, vamos a tener en cuenta y tratar de ayudar, o mejor, callarse y ponerle un brazo encima. Llorar con el que llora, pero no lo ataca. Ahora, si vamos a mirar el contenido de los diálogos, claro, miramos el primer amigo que entonces responde, que es Elifaz. Pero antes de eso es importante decir cuál es, resumiendo todo lo que le dicen en los diálogos, yo hago el resumen y les presento cuál es la posición teológica de los amigos. Y eso es fundamental para entender todos los diálogos que van del capítulo 4, que ahora sigue, hasta el capítulo 27. Pero sobre todo lo que dicen los amigos. Tienen esta posición teológica, que es la de la remuneración de la justicia divina. Y tienen por base una verdad teológica correcta. Y eso es muy actual. Pero la aplicación es incorrecta. La base teológica correcta es esta. Todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador y todo sufrimiento es causa del pecado. Eso es una posición, una verdad teológica correcta. Pero ellos lo aplican a base de una que yo lo reconozco que está en, por ejemplo, yo vengo de un país calvinista, reformado calvinista, que tiene en gran parte en eso, y lo reconozco inmediatamente, la justicia divina que recompensa. Si sufres es porque has pecado. Puede ser, por supuesto. Es correcto que sufrimiento es causa del pecado. Pero la aplicación incorrecta es que ellos tienen la premisa, la afirmación, que todo lo que te pasa es porque tienes un pecado escondido que tienes que confesar. Puede ser, pero no es siempre así. No es siempre así. No podemos decir, el que sufre una enfermedad es porque tiene un pecado oculto que tiene que confesar. Puede ser, pero la aplicación incorrecta, que ellos parten de la premisa que eso es, por definición, es así. Eso, no sé si han llegado a leer algunos discursos ya, algunos diálogos, y descubren eso. Job, confiesa tu pecado y tendrás otra vez bendición. Entonces, ellos pretenden saber más que Dios. Ellos no saben lo que pasó en la esfera celestial. Ni Job lo sabía, pero los amiguitos tampoco. Los amigos tampoco. No sabían por qué le pasó todo eso. Estamos de acuerdo que su aplicación teológica en este caso fue incorrecto, porque le previno todo eso. Job fue presentado por el Señor como el íntegro, el yashar y el tam, el íntegro y el recto, mi siervo, no hay como él. Pero le pasó todo eso porque el Señor quiso demostrar a Satanás que es posible que un siervo le sirva por nada, por amor. Pues en este caso la aplicación teológica fue incorrecta. Y esto es lo que a estos amigos los hace. Ellos saben más que Dios, ellos saben más que Job, ellos parece que tienen una sabiduría y les falta mucha humildad. Y
sensibilidad para el que sufre. Entonces vamos a ver a Elifaz, que habla entonces a base de su causa y efecto, su visión, causa y efecto. Causa, pecado. Efecto, castigo de Dios que se ve en el sufrimiento. Entonces esta posición teológica, causa y efecto, es la base sobre la cual habla. Entonces viene el amigo Elifaz, estoy en el 4. Entonces habla Elifaz en el capítulo 4, Elifaz con un nombre tan precioso. Elí, mi Dios es Faz. Elifaz, mi Dios es oro refinado. Elifaz. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 4, inmediatamente ataca. Si probáremos hablarte, serte amonesto, mas ¿quién podrá detener las palabras? Y aquí ya le ataca. Tú enseñabas a muchos. Vaya consolador. Tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroborabas. Al que vacilaba enderezaban tus palabras. O sea, era un hombre socialmente íntegro, correcto, y lo ataca inmediatamente. Y si seguimos leyendo el capítulo 4 y 5, que es el primer discurso de Elifaz, el capítulo 4 y 5, y en el capítulo 6 viene la respuesta a Job. Tenemos ahí el primer diálogo. 4 y 5 habla el amigo Elifaz. Capítulo 6, respuesta de Job. Entonces, a base de esa causa y efecto, pecado, efecto, sufrimiento, habla. Entonces le va acusando cosas muy feas. Tú, el que ayudabas al otro, tú, en el que hacías que se apoyaran en ti, tú que ayudabas, enseñabas, ¿dónde quedas? Vaya consolador. Mientras te estás raspando con saco y ceniza, estás ahí haciendo luto y hay un amigo que te está haciendo así. Porque has lamentado, por el lamento. O no es por el lamento, es porque tiene su posición teológica. Yo creo que es más eso, porque no le acusa por el lamento del capítulo 3. Le acusa porque él está convencido que tiene un pecado y por eso le vino todo eso. Y está tan convencido que se lo quiere imponer. Es el peligro cuando uno tiene una convicción propia, que no es de la palabra, una convicción propia, y se lo quiere imponer a otro. Y no te das cuenta que el otro se está deshaciendo en lágrimas y tú quieres imponer tu posición teológica incorrecta, porque no está en la palabra. Y quieres saber más que Dios. Pero hay que ver qué peligroso que es este Elifaz. Sigue hablando y parece que se va siendo llevado por su misma verbosidad, por su mismo palabrerío. Cada vez habla en el hebreo al menos, son palabras cada vez más bonitas, pero más agresivas. Y entonces viene un punto muy actual. Y si lo vemos, te da escalofrío. Este es el amigo espiritual con una convicción teológica contundente, lamentablemente incorrecta. Pero ¿qué dice? En el versículo 13, o comenzando con el 12. En secreto escuché una palabra y mi oído escuchó algo. Escuchó voces. Entonces dice, en el sueño, en la noche, cuando uno habla, en el 14, ¿cómo dice en el 14? Sobrevínome un espanto y un temblor. Se estremeció hasta los huesos. Y entonces dice en el 15, y ahí está el punto peligrosísimo y muy actual. Dice un ruach en el hebreo, que significa un espíritu. Un espíritu pasó delante de mí.
Y entonces dice, se disuelve, por supuesto, un espíritu se le pasó. Por eso, indirectamente íbamos a escuchar una vez más hablar de Satanás. Aquí de un satélite, de un enviado de Satanás. Y el 16 dice, se paró un fantasma delante de mí. Vaya consolador espiritual. Veía visiones de fantasmas, dice, se le pasó, el hebreo dice literalmente, un espíritu se le pasó por la cara y le hizo susurrar voz. ¿De dónde le vino lo que le está diciendo? Entonces hay que decir, este Elifaz, este buen consejero, se creía buen consejero, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Encuentros ocultos. Es actual esto. Esto es tan antiguo, tan actual, que escucha voces. O sea, era un hombre peligrosísimo. Y este le está diciendo a otro que se arrepienta. Y entonces, este hombre que tiene encuentros con fantasmas, se le presenta, se hace susurrar, se deja inspirar por un espíritu malo, y entonces le va desafiando a Job, y entonces vemos que este hombre es peligroso, pero lo que más le dice, le va argumentando sobre el sufrimiento, le argumenta, si presentas tu pecado a Jehová, Él te perdonará. Entonces, vemos que Job en el 6 le va contestando, y eso entonces después del descanso lo vamos a ver, pero para no quedarnos con este punto tan negativo, antes de hacer un descanso, vamos a mirar una vez más a Job, que se está gastando, y nos olvidamos de Elifaz con su espíritu y el fantasma, y terminamos con Job. Pero el Señor dijo, este es mi siervo, íntegro, recto, temeroso y apartado del mal. Y está así como está, en saco y ceniza, rascándose. Pero para Dios era un siervo que había triunfado. Terminemos con esta palabra, esta parte. Bien, hermanos, como decía nuestra hermana, vamos a terminar esta parte. Vamos a hacer un breve receso para tomar el té, media hora, un poquito menos quizás. Vamos a ponernos en pie para traer una palabra de oración, para encomendar al Señor la palabra, y que ahora las conversaciones o el trato nos quite la palabra recibida, y al contrario, el Señor la haga permanecer, y vengamos preparados también para la charla final. Nuestro hermano el pastor Robert, por favor, si nos viene a Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y alabamos en Él por la obra de la cruz, por la sangre derramada, que nos permite este acceso al trono de la gracia, poder tener también la asistencia de tu divino Espíritu para considerar tu bendita palabra y ver en ella, Señor, lo que no hemos visto quizá antes, muchos de nosotros, poder también considerar a tu siervo Job y nuestra experiencia en relación a la vida, para comprender que solamente en la unión con nuestro Señor Jesucristo podemos tener la victoria sobre la carne y manifestar la nueva criatura en nosotros, que tiene toda la perfección que tú asignas en tu santa palabra, que ha sido nacida en santidad y en justicia, y así por lo tanto debemos andar delante de ti, como decía tu siervo Zacarías. Bendiga, Señor, esta palabra en nuestros corazones, nos ayudes a vivir la cruz cada día, para poder manifestar también aquello que es de Dios y vencer todas las acechanzas del diablo, que no se tarda, no se queda,
no se detiene, sino que actúa permanentemente contra tu iglesia, contra tus hijos, contra tus siervos, y usa para ello sus malicias espirituales, sus demonios, procurando, Señor, toda la obra destructiva de la fe que una vez, Señor, ha sido dada a los santos. Y guárdanos, Señor, porque en ti confiamos y en ti esperamos también para esta victoria. Y ayúdanos para poder así fortalecernos día a día más en esa fe y también en ese amor, que es posible que podamos bendecir a Dios en los momentos peores de la vida terrena, porque así lo hizo tu bendito Hijo cuando señaló la posibilidad de alegrarnos cuando éramos objeto de toda clase de mal. Es decir, cuando os persiguieren, decía el Señor Jesucristo, y os maltrataron. Así ayúdanos, Señor, para vivir la experiencia de la unión con Él, cada día y permanentemente. Bendiga la parte final, Señor, que escucharemos próximamente, a tu sierva que nos visita, seas tú también concediéndole toda la gracia para poder terminar, Señor, las explicaciones que está dando con la aprobación. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.